En este tutorial del área de física del ingreso a medicina de la Universidad Nacional de Cuyo, vamos a continuar con los conceptos de electricidad y la asociación de resistencia para ver en este caso asociación de resistencias en paralelo. Ahora vamos a considerar entonces resistencias conectadas en paralelo. Esto significa que las diferencias de potencial a través de las resistencias son iguales debido a que cada una está conectada directamente a través de las terminales de la batería. Las corrientes que van a circular por estas resistencias normalmente no son iguales. Cuando la carga alcanza un punto como este azul, al cual llamamos nodo, la corriente se divide en función del valor de la resistencia. O sea que la carga tiende a seguir la trayectoria de menor resistencia. En razón de que las cargas se conserva, la corriente I que entra a un punto debe ser igual a la corriente total que sale por el otro punto. Es decir, si nosotros vemos esta gráfica de acá, la corriente que llega a este nodo A se abriría en función de las resistencias. Si la resistencia es mayor, la intensidad será menor. Y entonces, cuando vuelvan a juntarse en el otro nodo, tiene que ser la suma de estas tres intensidades de corriente igual a la que entró. Lo que vamos a buscar es una resistencia equivalente que produzca el mismo efecto externo que esta asociación de resistencias. Y entonces lo que vamos a tener ahora es que en esta asociación la intensidad de corriente ¿sí? va a ser la suma de las intensidades de corriente y por lo tanto la caída de potencial es igual para cada una de las resistencias y será igual a la caída de potencial a través de la batería. Por lo tanto, si dividimos ambos miembros de esta sumatoria por la diferencia de potencial o la caída de tensión, vamos a ver que estamos representando en este caso la inversa de la resistencia equivalente y que va a ser igual a la suma de las inversas de las resistencias. Es decir, que el inverso de la resistencia equivalente de dos o más resistencias conectadas en paralelo es la suma algebraica de las inversas de las resistencias individuales. La resistencia equivalente, en este caso, siempre es menor que la más pequeña de las resistencias del grupo. Los circuitos domésticos siempre están cableados de modo que los aparatos eléctricos estén conectados en paralelo, como estamos viendo de esta manera. De esta forma, cada aparato funciona independientemente de los demás y así, si uno de ellos se desconecta, los otros permanecen encendidos. Es importante aclarar que cada uno de los elementos que estarían conectados en paralelo funcionan con el mismo voltaje. Si los equipos o los aparatos estuvieran conectados en serie, el voltaje a través de cada uno de los elementos dependería de cuántos aparatos estarían conectados y la combinación y en función de la resistencia de cada uno de ellos. En este caso tenemos el ejemplo de dos resistencias y para sacar la resistencia equivalente hacemos la suma algebraica de las inversas y debemos tener en cuenta que para sacar la resistencia equivalente debemos hacer la inversa del valor que encontramos.